dejas de luchar y la vida se arregla sin esfuerzo. Solo se puede arreglar la vida si no hay fuerza de voluntad, si no hay esfuerzo, si no estás partiéndote, porque si lo estás haciendo, estás viviendo una ilusión que en el caso de un enfermo alcohólico va a terminar de forma muy dolorosa. Es paradójico pensar que justo cuando dejo de luchar es cuando se me abren las puertas de todo. Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. Y así, casi que sin sentir, estamos dándole comienzo al episodio número 29, Gabriel. ¿Cómo ve usted de Expeditos? Oye, pues ya un número importante y considerable, creo, ¿no? Pues aviéntatelo, suena rápido, ¿verdad? Pero ahora aviéntate 29 episodios. Bueno, hay gente que lleva 200 o 300, ¿estás de acuerdo? También hay que ver la calidad del material, ¿no? Entonces, A para que no propósito se diga de defectos de sí, carácter. a propósito de la humildad y del episodio anterior, De los defectos de carácter, ¿no? de los defectotes, ¿qué tal? Entonces, aquí la cuestión es que hemos decidido dedicar este episodio a la conclusión del estudio del tercer paso. Y vamos a dar lectura a unos párrafos, solamente unas fracciones, porque si no se haría muy largo esto. No es que sean los importantes, son los que escogimos. Todo es realmente importante, ¿no? Pero es una forma para hacer esto más práctico en un momento determinado. Aunque sí hemos estudiado estos pasos durante varias décadas. Hay muchos compañeros, no sé cómo opines tú, pero hay muchos compañeros que hacen podcast y entonces dicen, no, nosotros no sabemos nada y nada más es para compartir y etcétera, etcétera. O sea, como agarrando una humildad vendedora para que no los vayan a rechazar. ¿Cómo ve? Yo creo que hemos dicho que el programa doble es un programa espiritual. Y lo dice así, lo repito literal, que entra más por el espíritu que por la razón. Es correcto. Y yo en mi experiencia en esos años, cuando alguien te habla desde el espíritu o desde el corazón, yo creo que transmite. Cuando solo racionaliza y lee, pues no hay ese puente de comprensión que es fundamental en los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Entonces se pierde pues todo el sentido, ¿no? Es correcto, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que cuando hablas desde el lenguaje del corazón, decían los cofundadores, ¿no? Pero al mismo tiempo en el enunciado dice que compartimos fortaleza, experiencia y esperanza. Entonces, son importantes. Aquí en Alcohólicos Anónimos valoramos mucho la experiencia, mucho más que cualquier otra cosa. Claro que sabemos que el tiempo no necesariamente da recuperación. Si no has practicado el programa y tienes un montonal de años, pues puedes ser un alcohólico seco, alocado, sin programa, lleno de problemas, con la vida totalmente en un drama permanente. Justamente es eso, queremos compartir la experiencia que hemos tenido en la práctica del paso y lo que hemos además compartido con pues muchísimos de nuestros compañeros. No sé si tú recuerdes, Charlie, pero alguna vez platicamos, hay muchos caminos y muchas búsquedas para encontrar una solución a esta enfermedad. Una son los psicólogos y la medicina, ¿no? Y a veces decíamos por qué un psicólogo no puede ayudar como ayuda a otro compañero. Y mencionábamos que porque a veces el psicólogo, que sin duda pues es un profesional, conoce, se sitúa en un plan moral superior que un enfermo alcohólico, porque tal vez no ha vivido lo que vive un alcohólico. Decían que para comprender pues hay que padecer. Y ese escalón, si se puede llamar así, provoca en el alcohólico que no haya esa comunicación que se dé en los grupos, en ese plano de igualdad. Y obviamente eso lo logra solamente quien ha vivido la experiencia. Es Yo, por correcto. ejemplo, podría ahorita
pensar que una persona que perdió las piernas, digamos, pues debe ser muy complicado, muy difícil y muy doloroso, pero no podré entender exactamente qué vive hasta que yo estuviera en la misma condición. No sé si me explico. Totalmente, pues está la persona embarazada, que ese es un ejemplo que me ponían a mí, pues tú puedes comprender lo que es estar Claro. embarazado, abarcar con el cerebro la información que representa, pero nunca vas a encontrar un puente de comprensión porque es una experiencia que jamás vas a tener. Entonces, desde ese punto de vista, solo el alcohólico realmente puede comprender al otro alcohólico. Y luego el alcohólico, que es muy reticente, como bien apuntas tú, pues ve al psicólogo desde una posición de superioridad y se resiente. Vamos entonces, ¿cómo ve? Arrancarnos porque lo que tenemos que tratar es más o menos extenso. Nos habíamos quedado en el episodio, en la segunda parte del tercer paso, y entonces un párrafo que sigue a eso dice: estamos convencidos de que nuestra inteligencia, respaldada por nuestra fuerza de voluntad, puede controlar debidamente nuestra vida interior y asegurar nuestro éxito en el mundo en que vivimos. ¿Sí se identifica usted? Muchísimo. Y ahí estuve atorado un buen rato, ¿eh? Imagínate, mi fuerza de voluntad con mi intelecto, pues es infalible, ¿no? Eso creía. Sí, sí, sí. Es una ilusión que persiste en el alcohólico a través de los años. ¿Para qué quiero tanto? ¿Sabes qué pensaba yo? ¿Para qué estudio tanto? Que estudien los tontos. Yo soy un genio, yo soy diferente, yo soy especial. Mi inteligencia y mi fuerza de voluntad van a hacer que cumpla yo mi destino, que por supuesto es dirigir grandes masas, porque yo nací para la grandeza. Yo no sé si tú sepas, Gabriel, pero yo nací para la grandeza, para dirigir masas, para ser líder. Eso me decía a mí, mi ego, empezando a beber. No, claro, es que el ego, hijo, cómo te engaña, ¿no? Alguien decía, la primera obligación de la razón es dudar de sí misma. Yo, esto que acabas de decir, siempre lo justificada. Claro, es cuando yo quiera. Yo voy a dejar de beber cuando yo quiera. Un rato más porque soy joven. Además, no Llegó un afecto a punto, nadie. Carlos, y no afecto a nadie y todos los pretextos que pones, ¿no? Ajá. Cuando sí se prendió un foco rojo, fue una vez que sí tuve una experiencia que, bueno, a la postre es la que vive un alcohólico muy, muy desagradable, que sí me dolió. Todavía no estaba listo, pero sí me dolió. Y fue como un intento sincero, que creo que existen los alcohólicos, de decir, ya y muere, ya no quiero beber, y era honesto, ¿eh? Porque sí me causó cierto dolor. Pero mi sorpresa, Charlie, que obviamente evadí, es que a las 2 semanas, después de esa, según resolución de que sí ya quería ser rebasado y estar otra vez, perdón el francés, pedo. Claro, dice aquí, una mirada al espejo debería ser toda la prueba que necesites. Sí. Sí, ¿cuántas veces no luchamos con nuestros medios por sobresalir, por hacer grandes cosas, y el alcohol nos siguió arrastrando hacia abajo, hacia el fondo? Y llegó la hora, en mi caso sí, en la que yo sabía que me iba a morir pedo, como dices. Yo sabía que no tenía, pero tardó mucho tiempo, es decir, tuve que fondear mucho. Por muchos años sí creí que mi poder iba a ser la solución a mi vida. Pero llegó la hora en la que me tuve que convencer de que no. Me veía yo al espejo y decía, por Dios, ¿qué es esto? Y la depresión, y cada vez más disminuido. Dicen que el alcoholismo es un elevador que solo tiene para abajo, y mientras te sigas en él, vas a seguir bajando. La idea, la ilusión del alcohólico es que, como acabamos de leer, en un momento dado voy a revertir. Fíjate, esto es interesante. Yo empiezo a beber y me la paso fantástico. Yo creo que me empecé a divertir por primera vez en mi vida cuando entré en contacto con el alcohol. Se acabó la timidez, podía yo sacar a las chavas a bailar, sentía que me integraba, bla, bla, bla. Yo estaba feliz, yo empecé a beber feliz, que no es la experiencia de todo el mundo. Hay gente que empezó a beber y empezó a sufrir, no fue mi caso. Pero al rato,
como decía un compañero que ya se nos adelantó, decía, le bajaron el switch al pedo alegre. Ese pedo alegre, esas borracheras que eran festivas, que traían mucho placer, se terminaron. Y el día que se le bajaron el switch, se terminaron para siempre. Yo viví con la ilusión de volver a subir ese switch, de que la próxima borrachera sí iba a ser divertida, sí iba a volver a ser el placer que había sido, y nunca, nunca pasó. Esa es la ilusión que mantiene al alcohólico condenado al alcohol, pensando que ahora sí ya la voy a librar, ya ahora sí me va a ir bien. Y tal y como dice aquí, nunca, Gabriel, nunca, no sé si te identifiques o a ti no te pasó de No, esa manera. me pasó de esa manera y me identifico al 100% y hoy a tiempo, en retrospectiva, hijo, puedo entender tanto, Charlie. Mira, yo me acuerdo que de niño estuve en una familia tradicional, ortodoxa, de clase media, que tuvo acceso a buenas escuelas, buena comida, sin ser nada del otro mundo, pero una familia bien. Mis padres se querían mucho. Yo no tuve tampoco el pretexto, es que se divorciaron. Ellos, mi madre murió y le seguía escribiendo poemas. Yo no tenía pretexto. Sin embargo, el otro día hablábamos el miedo, ¿no? El miedo que está ahí perenne. Entonces, a pesar de estas cosas, Charlie, yo desde niño, antes de beber, puta, decía, se va a acabar el mundo, cabrón. Y había un miedo que inexplicable, que nada más no entendía, y a esa edad, pues menos, ¿no? Pero yo ya sufría, cabrón, de verdad, ¿no? No me gustaba mi casa, no me gustaba yo. Entonces el miedo estaba ahí perenne, sutil. Cuando tengo contacto con el alcohol, Charlie, Ujú. ¡uta, qué maravilla! Hijo! Mis miedos se desvanecieron. Me prometió muchísimas cosas. Puta, dije, ahora sí ya entendí, ya se puede vivir con unos tragos, claro que se puede vivir. Y entonces obviamente me prometió muchas cosas y me las cumplió. Entonces hubo una época en que yo la verdad la pasé muy bien con el alcohol. No me quedé ahí. Si me hubiera quedado ahí, pues ahí estaría. No es de moral, dijimos. Pero después de esta experiencia que te digo, que un día dije, no, ya en una progresión dije, le voy a parar y no pude. Obviamente ese mensaje que estaba ahí, porque uno lo sabe, en el fondo uno sabe dónde está. Lo negué porque es doloroso verlo, pero ahí cambió el switch. Ya no fueron los mismos tragos, a pesar de que también me llevó un rato llegar a la derrota y a la aceptación, pero ya se convirtió más en una lucha de demostrar que yo no tenía problemas con el alcohol. ¿Quién demuestra? Pues alguien que tiene una bronca seria, que no la tiene, no anda Totalmente. demostrando nada, ¿no? Claro, claro. Y entonces yo sí vi estas dos partes en mi enfermedad, que a la postre, Charlie, Ujú. cuando se me acabaron esos pretextos y toqué mi propio fondo de sufrimiento, es cuando realmente estuve dispuesto y cambió. Luego habla el tercer paso de la famosa vanagloria de la propia rectitud, que es algo de lo que también padecemos bien sabroso. Es decir, yo estoy bien, tú te equivocas, y dice la literatura en el paso que cuando tenemos la suficiente fuerza para imponernos a los demás, los atropellamos, pasamos por encima de ellos. Dice, cada grupo de presión de esta índole, si tiene fuerza suficiente, impone su voluntad a los demás, convencido de la rectitud de su causa, y en todas partes se hace lo mismo en el plan individual. El resultado de tanta lucha es una paz cada vez más frágil y una hermandad cada vez menor. Esta filosofía de la autosuficiencia, en el caso de un enfermo alcohólico como yo, definitivamente probó con creces no dar ningún resultado. Esa es la cosa. Porque por mucho tiempo, si podía, me imponía a los demás. Y siempre pensando, yo tengo la razón, yo soy el bueno, yo soy la víctima, etcétera, etcétera. Pero dice aquí, esta filosofía definitivamente da unos resultados nefastos y finalmente la tuvimos que abandonar por fuerza, porque se acabó ese poder, esa capacidad de imponerse y de decir,
la evidencia se volvió tan abrumadora que quedamos totalmente destruidos y ya no nos quedó de otra más que llegar a Alcohólicos Anónimos, espoleados por el sufrimiento, y decir, por favor, ayúdenme. Si tú no llegas a AA con esta actitud, muy poca oportunidad tienes, porque ¿a poco no es absolutamente predominante esta actitud desafiante en un alcohólico como yo? A pesar de que estás dado al carajo, de que ya perdiste, de que te la has pasado mal y has sufrido tanto, pues nada más te enderezas tantito, nada más te pasa la cruda, nada más ya no te sientes tan mal y otra vez a desafiar, otra vez a decir que, no, ni madre. Y yo he visto a tanta gente llegar a AA, con la que me identifico profundamente, por supuesto, todavía desafiantes. ¿Cómo ve? Decimos que es una enfermedad que no hace conciencia. En 3 minutos a mí se me olvida el dolor, Charlie, que es lo que me hace estar dispuesto, ¿no? Y esa palabra, la vanagloria de la propia rectitud. Imagínate para un cuate alcohólico como yo, que se siente la punta de flecha, de verdad. Yo cuando estaba en la prepa, para mí, todos mis compañeros eran una bola de pendejos. Y a veces no lo externaba, pero con sutileza sí lo sentía. Una descalificación y una sin razón, porque yo siempre quería ganar. Yo podría hablar con un economista titulado y yo decirle cuál era el secreto de una buena economía. Yo tenía una relación, y hablaba con una persona que tenía una relación sobre 20 años y yo quería darle dictámenes del amor. Consejos. Y lo peor de todo, consejos, aunque era un soñador en bancarrota. Y lo único que me llevó a estar dispuesto, Charlie, fue el dolor. Y imagínate qué humillante y qué doloroso. Por eso dice tanta insistencia en levantar fondo, porque si no tocamos fondo difícilmente estaremos dispuestos. Un cuate que se siente el número 1 del mundo, llegar humillado a un grupo a decir no puedo. Para terminar, nada más me acuerdo de una experiencia de un cuate que dice que cuando llegó por primera vez a Alcohólicos Anónimos llevaba, ¿cómo me identifiqué? Un Armani y una corbata Brioni. Que no se acuerda exactamente qué le dijeron, ni todo el rollo que le echaron a junta de mensaje. Tuvo que ir a vivir la experiencia, ¿no? A derrumbarse el ego. Y dice que años después regresó a Alcohólicos Anónimos. Y que tampoco se acordaba mucho de lo que le dijeron en esa primera junta. Lo único que sí se acordaba es que traía la misma corbata, la Brioni, pero ya no la traía en el cuello, sino la traía de cinturón. No sé si me explico, ¿no? No, pero clarísimo. Solamente cuando el ego está derrumbado, estás en esa disposición. Por eso decimos, no llegas por virtud. Y que ahí también, deja decirlo, Charlie, hay una sentencia porque muchos no regresan. Totalmente. Lo hemos visto, entonces no es para todos y cuidado. Entonces, bueno, el ego debe estar derrumbado y hay un buen sentido. Y ahorita llegaremos al punto de cambiar esa palabra de fuerza de voluntad, que es la vanagloria, por una fundamental, que es la buena voluntad. Una diferencia enorme, ¿no? Es correcto. Y el tercer paso dice entonces que hemos adquirido los rudimentos de la fe con base en el sufrimiento devastador, ¿no? Con base en la pela que nos paró el alcohol. Y que esta es una ventana de oportunidad, como bien apuntas, porque un alcohólico dejado así, salvajito, natural, es una cosa grotesca de ego desmedido. Y esa es justamente la cuestión que le impide en un momento dado salir del problema. Pero dice aquí que este problema se volvió en una ventaja, fíjate. Este gran problema que nos hizo padecer finalmente nos dio la suficiente apertura mental para pedir ayuda y para estar en disposición de recibirla. Pero sí, lo que no queríamos, dada nuestra condición egótica, es una dependencia. Decíamos, qué mal está eso de depender de algo más. Y entonces dice la literatura, voy a leer. Nos damos cuenta de que la palabra dependencia es tan desagradable para muchos psiquiatras y psicólogos como lo es para los alcohólicos. Al igual que nuestros amigos profesionales, nosotros también somos conscientes de que hay formas inapropiadas de dependencia.
Las hemos padecido en carne propia. Por ejemplo, ningún adulto debe tener una excesiva dependencia emocional de sus padres. Hace años, Sí. sí, si no te han cortado el cordón umbilical, deberías saberlo. Entonces, hay formas dañinas de dependencia, estamos de acuerdo, pero hay formas, dice la literatura, saludables de dependencia y son una necesidad en el caso de un alcohólico como yo. Bueno, qué bendición empezar a despertar a un principio, ver estas cosas. Bill decía que la bronca de un alcohólico era que siempre tuvo una actitud negativa en lugar de una positiva. Yo nunca en la vida vi esas experiencias que no me gustaban como oportunidades. Y lo entendía porque me decía el padrino, mira, es más sensato que ya no metas la mano al fuego, güey, porque te vas a quemar. Pero como yo era tan inteligente, fíjate que he estado tan salvaje. No, a mí no me va a pasar. Y se oye como patético y absurdo, pero yo casi en mi vida lo apliqué. Voy a meter la mano al fuego y a demostrarles que hay una forma en que no te quemas. Nunca pensé, mejor no la metas, ya no te vas a quemar, ¿no? Así Una es. mente muy distorsionada. Esto es como muy obvio, pero cuando lo traslado todo esto a mi pensamiento en la vida, Charlie, Ujú. si era un insano juicio. Por eso, en un segundo paso anterior a este, entendí al tiempo por qué yo pedía a Dios que me devolviera el sano juicio. Cuando en esas paradojas llegué porque el dolor me llevó a un grupo de alcohólicos anónimos y empecé a dejarme guiar, que qué difícil para un egocéntrico como yo, ese era un acto ya de fe, una fe que obra, ¿no? Pues se habla entonces de que nuestra debilidad se convierte en fortaleza. Y esto es un principio espiritual antiquísimo que obviamente no es monopolio de Alcohólicos Anónimos ni mucho menos. Pero la debilidad se convierte en fortaleza y la dependencia, dice, en un poder superior ha producido resultados realmente impresionantes, transformadores. La literatura habla de uno, déjame te leo. A propósito de los alcohólicos que durante la Segunda Guerra Mundial se fueron a alistar a las Fuerzas Armadas y se encontraban estacionados en todas partes del mundo. ¿Podrían aguantar la disciplina, comportarse con valor en el fragor de las batallas y soportar la monotonía y las angustias de la guerra? ¿Les serviría de ayuda el tipo de dependencia que habían aprendido en Alcohólicos Anónimos? Pues sí. Sí les sirvió, tuvieron incluso menos recaídas y borracheras secas que los dobles as que se encontraban a salvo en sus hogares. Se me hace tan significativo esto, Gabriel. Es decir, imagínate lo que puede representar una guerra. Yo he visto guerra en la tele, nada más. Afortunadamente, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Siempre tuve miedo a la guerra porque ese es un temor irracional con el que arrastré gracias a mi alcoholismo. Pero jamás vi guerra. Imagínate lo que puede realmente significar estar en medio de la batalla. Bueno, ni tú ni yo tenemos idea, afortunadamente. Pero dice la literatura, los alcohólicos anónimos que sí se fueron a partir el hocico, a pasarla realmente infernal, estuvieron estoicos, firmes, incluso, dice, estuvieron mejor que los que se quedaron en sus casitas a salvo. Esto habla mucho también de que una vez que adquieres fe y fortaleza, los problemas entonces se vuelven un acicate para tu desarrollo espiritual y vas desarrollando una piel cada vez más dura, que yo siento que ese es fundamentalmente, es una de los fundamentos del desarrollo del programa, es decir, de tu desarrollo a través del programa, una piel más espesa. ¿Qué hacemos en el tercer paso? En el tercer paso decimos, dejamos de pensar, ¿por qué las cosas no son como yo quiero? Que es un pensamiento más alcohólico que el alcoholismo mismo, ¿no? ¿Por qué no salen las cosas a mi gusto? ¿Por qué tengo que tener este trabajo? ¿Por qué el metro no llega? ¿Por qué no tengo más dinero? ¿Por qué, Dios mío, la vida no es como yo la espero? Y dejamos de decir todo eso y de sentir todo eso para adecuarnos, para acoplarnos a la realidad tal como la realidad es, y eso lo hacemos con base en la dependencia en un poder superior, porque entonces estamos confiando más en su voluntad
que en nuestros infantiles fragilidades. Esa es la cosa. Siempre quejándome de la cosa como es, en lugar de adaptarme a las circunstancias y aceptarlas alegremente. Es una capacidad que antes del tercer paso, pues no tenemos. Oye, y qué revelador, porque de verdad, mi vida era una queja. En la vida hay salud y hay enfermedad. Y si eres un ser humano, pues te enfermas. Si no es que Dios te castigue y que debes nada, pues esa es la vida. Pero yo nunca vi esto como tal, sino siempre me quieren fastidiar y me quieren joder, ¿no? Una necedad, Charlie. Y bueno, ahorita lo dices en este ejemplo, cuando cambié una dependencia por dependencias que sí funcionen y que sí te sirven, buenas, como depender de un grupo de alcohólicos anónimos. Además, por los hechos, Carlos. Yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, la verdad es que no les creí todo lo que me decían. Tú lo decías la vez pasada. La fe no es que ahí sí me dice Carlos esto y yo creo, no. Hay que ir a hacer para empezar a creer. Pero yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos y que me decían y que ese es el camino y que te va a ir muy bien, no les creí nada. Pero ¿sabes qué? Lo que yo veía sí me gustaba. Veía gente con esperanza, con fe. Y eso sí transmite cañón. Un día tuve que ir a hacer lo que me decían para al menos tener la certeza, es decir, ya fui, lo hice y no funciona, pero ni siquiera lo había hecho, poniendo objeciones como tú hice toda mi vida. Y cuando me di la oportunidad de decir, bueno, a ver, dice Carlos, el padrino, que hay que hacer esto, lo voy a hacer nada más para demostrar. Cuando dejé de discutir, empecé a ver y sentir. Y al día de hoy, Carlos, después de un rato, ese poder superior como yo lo entiendo y como yo lo concibo, hoy me sigue sosteniendo y me permite hacer cosas fundadas en esa fe que obra. La espiritualidad es pragmática, que es lo que vivo en Alcohólicos Anónimos cada día. No es para ser santo ni repartir bendiciones, sino es para vivir bien aquí y ahora. Pues mira, aquí dice el paso, leo. Nada que no sea una práctica constante de estos pasos, como una manera de vida, puede producir el resultado tan deseado. Sí, y eso es lo que decimos. La percepción cambia brutalmente después de la práctica. Yo me acuerdo mucho que mi padrino me decía, mira, no se trata de entender a través de la razón para después ir y practicar. Se trata de practicar, vivir la experiencia y entonces sufrir una transformación interior que la verdad no es fácil de describir. Porque lo que pasa no es que entendemos las cosas y ahora sí ya nos educamos. No, es que a pesar de nosotros mismos, que es como funciona el programa, a pesar de ti, no porque tú eres bueno, sino porque finalmente bajas la resistencia, aunque sea un grado, aunque sea un poco, y te dejas guiar y vas y haces cosas que antes no estabas dispuesto a hacer. Y una vez que las haces, a pesar de ti, insisto, entonces sufres esta transformación interior. Haga, viva, experimente y ya luego me platica qué pasó. No espere que yo le explique y le platique qué se siente. Usted haga y no pregunte, porque si se queda preguntando y en la necia, pues entonces sí, no va a haber tal transformación, no va usted a vivir esta experiencia espiritual. Nada que no sea una práctica constante de estos pasos, dice, va a traer el resultado. No vaya a la junta a hacer guacamole, a decir, a hablar del vecino y a ver a quién critica y a ver qué chiste dice. Está todo dar decir chistes. Nosotros decimos un montón. Tenemos un ambiente muy festivo y nos reímos, pero entendemos que el objetivo no es irse a hacer el chistoso o ir a hablar del compañero o irse a meter con una compañera. Eso, bueno, así es que ya lo sabe. O usted le mete o se deja guiar, encuentra un buen padrino o simplemente se va a quedar en blanco. Es imposible. Hasta que no encienden la luz no ves. Tú quieres que te describan en la oscuridad para ver si le entras o no. No, compadre, vaya, haga a pesar de usted y entonces se va a encender la luz y va a ver de lo que estamos hablando. Llegamos por necesidad. Después continuamos porque era conveniente hacerlo. Pero llega un punto, Carlos, que no es para todos, que encuentras una maravilla y un de verdad privilegio en tener todas estas herramientas para entender tu propia vida y qué te sucedió.
¿Cómo puedes cambiar y recuperarte si no sabes ni quién eres? Y tristemente, muchísimos compañeros se quedan en esa primera parte. Por eso siempre la invitación es que hay que seguir practicando. Y justamente hablando de este tercer paso, Carlos, dice que este paso nos va a servir para entender mucho mejor las demás herramientas, ¿no?, que tenemos Totalmente. como recursos de una nueva vida. No teníamos un problema con la fuerza de voluntad, que es lo que todo el mundo cree. Dice, es que no tiene fuerza de voluntad, por eso no deja de beber. Y en cambio, yo me acuerdo haber logrado y terminado muchas cosas, nada que ver con el alcohol. Pero otras cosas sí pude hacer. Y es más, conozco a muchísimos de mis compañeros que llegaron con 2 carreras universitarias, habiendo obtenido cosas, pero al borde de la locura y de la muerte porque no pueden parar de beber. La fuerza de voluntad no tiene nada que ver. Fíjate que nuestro problema, dice aquí, leo la literatura, empezamos a hacer el debido uso de nuestra voluntad cuando tratamos de someterla a la voluntad de Dios. Para todos nosotros esta fue una maravillosa revelación. Entonces lo que digo es eso, no es que no tuvieras fuerza de voluntad, es que tu voluntad estaba orientada a fines miopes, bastante obtusos, dado que, como vimos en el paso anterior, pues te faltaba la conciencia, te faltaba el sano juicio. Entonces, echarle los kilos a una enfermedad, pues es absurdo, no va a dar resultado jamás. Y lo que dijimos es eso. Cuando empezamos a encauzar nuestra voluntad y alinearla con los designios del patrón, con la voluntad de Dios, ¿qué crees? Todo aflojó, todo funcionó. Mira, a mí me decían esto. Tú lo que has hecho es nadar en contracorriente, pero eres muy obstinado como buen enfermito alcohólico, eres necio, obstinado, y te dicen suelta, que es una imagen buenísima, muy clara, pega perfecto en este caso. Sí. Suelta. Yo digo, ¿pero qué suelta? Deja de luchar, deja de emplear tu fuerza para tratar de abatir tus problemas y tus circunstancias. Así nada más, suelta. Total que solté, finalmente, porque no me queda de otra. Por el agotamiento, el sufrimiento y la desesperación dije, bueno, pues a ver, voy a soltar. Cuando sueltas, entonces vas con la corriente, y la corriente es todopoderosa y las puertas se abren, eso me dijeron. Dejas de luchar y la vida se arregla sin esfuerzo. Solo se puede arreglar la vida si no hay fuerza de voluntad, si no hay esfuerzo, si no estás partiéndote, porque si lo estás haciendo, estás viviendo una ilusión que en el caso de un enfermo alcohólico va a terminar de forma muy dolorosa. Es paradójico pensar que justo cuando dejo de luchar es cuando se me abren las puertas de todo. Y entonces mi vida se transforma. Y una vez que me doy cuenta, ¿qué crees, Gabriel? Ya no quiero otra cosa. Ya no quiero hacerle al enzarapado. Ya no quiero seguir pensando que yo tengo la respuesta cuando ya probé el poder del poder superior. AA no me pide que luche contra nada. Acepta qué puedes y qué no puedes. Ríndete. Y entonces cuando llegas a ese punto, por lo que quieras, la vida fluye así, de natural, de fácil, fluye. Y he aprendido a través del programa, Carlos, que lo único que puedo cambiar, no con fuerza de voluntad, sino con buena voluntad, soy yo. Única y exclusivamente yo. Yo a veces quería cambiar hasta el clima, Charlie. Yo me encabronaba porque llovía, porque hacía calor. Digo, qué absurdo. Y lo digo así porque qué absurdo. Ya no digas querer cambiar a tu pareja y a tus hijos. No, yo quería que no lloviera, que no saliera el sol, que no me enfermara. Qué absurdo y qué locura. Cuando puedo aceptar que eso no depende de mí y que esa es la vida, y como tú dices, dejo de nadar contra corriente, fluye. La vida fluye. Es más fácil, que yo no sabía cómo, pero es más fácil vivir bien que vivir mal. Cuesta menos trabajo. Cuesta menos trabajo. Vivir mal, puta, es un pedo, perdón. Sí, es un pinche problema vivir mal. Y vivir bien, como apuntas, es fácil.
Rudimentos de fe que se van sofisticando, definitivamente para todos nosotros, parejo. Primero el sufrimiento nos hizo pepenar los primeros rudimentos, ¿no? Los rudimentos básicos, indispensables. Y una vez que tuvimos esta disposición, esos rudimentos se hacen más complejos, más sofisticados y van adquiriendo un alcance mucho mayor. Y entonces pasamos de rudimento a una forma de espiritualidad pues más avanzada. No avanzada, no muy sofisticada, sino más avanzada que antes. Y eso nos permite entonces, como bien apuntas tú, vivir de otra manera, pero sobre todo nos permite vivir la realidad espiritual, que es algo que cuando un alcohólico está bebiendo, pues es imposible ni siquiera vislumbrar, ni siquiera una idea lejana del asunto. La espiritualidad, dice Bill W., es una realidad, no es una teoría. Hay que aplicar y hay que vivirla. Y una vez que la aplicas y la vives y empiezas a crecer en efectividad y entendimiento, entonces te olvidas de las idioteces estas de que no, pues a lo mejor son puras tonterías para gente ignorante y bla, 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 que es lo que yo pensaba. Fue mi necedad, mi obstinación, la vanagloria, etcétera, etcétera, que no me dejaba entrar. Pero una vez que entro y empiezo a caminar, es muy difícil, no imposible, pero sí es muy difícil echarse para atrás. Tendrías que hacer demasiadas pendejadas para una vez empezando a caminar la espiritualidad y vivir los resultados. Pero digo, también pasa, nadie está curado, todos estamos sujetos, ¿no?, a sufrir el retroceso y a irnos hasta el pedo últimamente. Pero sí está más pelón una vez que empiezas a trabajar el tercer paso. Y es una realidad. Yo si algo quiero dejar, ¿no?, es eso. Algo quiero compartir, es eso. Es una realidad y lo único que falta es que la vivas para que también estés de acuerdo. Mientras sigas en el nivel de las ideas, razonando, intelectualizando y queriendo discutir jalada tras jalada, ahí te vas a estacionar. Esto no se puede racionalizar. Son ambientes totalmente diferentes. La racionalización y la experiencia espiritual ni siquiera no son elementos del mismo conjunto. Y entonces, pues bueno, ojalá sirva, ojalá estimule como para seguir el camino. Hay que profundizar en eso. La espiritualidad es terriblemente pragmática. Y después de yo encontrar lo que he encontrado en Alcohólicos Anónimos, te juro, Charlie, que lo que menos quiero es regresar de donde vine. Así que no se me olvide de dónde vengo, porque cada vez que se me olvida, me condeno a repetirlo. Y bueno, pues la invitación es esa, ¿no? Que las puertas de Dobra están abiertas. Así que pues ahí está la invitación. Y por hoy, pues muchísimas gracias, Charlie. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a terminar como cierra el paso diciendo: en todo momento de trastornos emocionales o indecisiones, podemos hacer una pausa, pedir tranquilidad y en la quietud decir simplemente: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Y con esta nota, pues vamos a despedirnos. Así es que, pues que le vaya muy bien y ahí nos estaremos escuchando en el próximo. Que así sea, Charlie. Pues gracias por todo, nada más que decir y hasta el próximo entonces. Nos vemos, chao, chao. Pasión.